Mis padres me enseñaron a desconfiar y mi novia les dio la razón. Me llamo Iker, tengo 26 años, y si algo me enseñó mi infancia es que el amor en una familia puede pudrirse en silencio. Que las heridas que no se ven son las que más tiempo tardan en cerrarse. Y que cuando crees que puedes escapar del patrón, el destino a veces te mete un derechazo en la cara y te dice, tú también vas a aprender por las malas. Desde los 8 años supe que algo no iba bien en casa, aunque nadie lo decía. Era como vivir en una especie de teatro permanente. Mis padres no discutían a gritos, no se lanzaban cosas, ni se insultaban. Pero había una distancia helada entre ellos, como si fuesen dos compañeros de piso que se toleraban por rutina. Lo que yo no sabía es que esa frialdad escondía una doble vida, por partida doble. Una tarde cualquiera, yo tenía 10 años, fui al ordenador de la casa para imprimir un trabajo del colegio. Y sin querer abrí una carpeta que decía Facturas 2004. En ella, había fotos. Fotos de mi madre con otro hombre en una playa. No eran selfies familiares. Eran íntimas. Muy íntimas. Me quedé paralizado. No entendía lo que estaba viendo, pero sabía que no estaba bien. Esa misma semana, empecé a notar cosas, llamadas extrañas, mensajes en la madrugada, y sobre todo, miradas vacías entre mis padres cuando coincidían en la misma habitación. 2 años después, a los 12, descubrí que mi padre también tenía a su amiga. Me enteré porque lo vi besándose con ella, en el coche, en el estacionamiento del supermercado donde trabajaba los fines de semana. Él no me vio. Yo sí. Me metí al baño del centro comercial y vomité. Nunca se lo dije a ninguno de los dos. Viví años observando, callando, tragándome la rabia. Me volví experto en detectar mentiras, en oír las conversaciones detrás de las puertas, en analizar los silencios. A los 14 ya sabía que mi madre había tenido al menos 3 amantes y que mi padre seguía con la misma mujer casada desde hacía 5 años. Los fines de semana eran una farsa. Íbamos a comer al mismo restaurante, fingíamos ser una familia normal. Pero la tensión se podía cortar con cuchillo. A los 17 años, explotó todo. Y no por ellos, sino por mi hermana menor, que tenía 11 en ese entonces. Ella encontró en la tablet familiar unos mensajes subidos de tono que mi madre le había enviado al padre de una de sus compañeras del colegio. Cuando se armó el escándalo en casa, mi padre quiso hacerse el indignado. Pero yo no aguanté. Me metí en la discusión y solté. ¿Y tú te haces el santo? ¿Quieres que le diga a mamá con quién te vi el año pasado besándote dentro de un coche? Silencio total. Mi hermana llorando. Mi madre gritándole, hijo de puta, a mi padre. Y así, se acabó la farsa. Pero en lugar de separarse, decidieron seguir juntos por los hijos. Un castigo que nadie pidió. A los 18 me fui de casa. Me fui a vivir con mi abuela, a 40 minutos de ahí. Empecé la universidad, estudié ingeniería y traté de hacer mi vida. Pero llevaba el veneno dentro. Una parte de mí no creía en el amor, ni en las promesas, ni en la fidelidad. Otra parte, más ingenua, soñaba con demostrar que yo no iba a repetir ese ciclo. Y ahí fue cuando conocí a Laura. Tenía 21 cuando empezamos. Ella, 20. Nos conocimos en una excursión universitaria y fue de esas conexiones instantáneas. Nos reímos mucho, hablamos durante horas esa noche y en menos de 2 semanas ya éramos pareja. Durante los primeros 6 meses todo fue perfecto. Ella era dulce, atenta, divertida. Me hablaba con mucha franqueza sobre su pasado, incluso me confesó que había tenido relaciones algo raras con un primo segundo suyo en la adolescencia, pero que había sido una etapa de confusión. Me sonó extraño, pero decidí no juzgarla. Yo también tenía cosas que prefería olvidar. Vivíamos juntos en un pequeño piso que alquilamos cerca de la universidad. Compartíamos todo. Literalmente todo, cuentas, contraseñas, calendario. Nunca le escondí nada, porque pensaba, si uno empieza a ocultar, todo se pudre. Error. Un domingo de diciembre de 2023, estábamos viendo una película en la cama cuando ella se quedó dormida. Su móvil estaba sobre la mesa y vibró varias veces. Curioso, miré la pantalla. Notificaciones de Instagram, pero no se mostraban los mensajes. No soy de revisar el teléfono ajeno, pero me acordé de aquel niño de 10 años que descubrió fotos por accidente. Algo me empujó.
No sé si fue intuición o trauma. Entré a su Instagram. Tenía sesiones guardadas. Una de ellas decía, cuenta secundaria. Entré. La cuenta tenía 3 seguidores y seguía a solo uno, @álvaro_gzz99. Vi los mensajes. Y se me cayó el alma al suelo. ¿Recuerdas cuando lo hacíamos escondidos en el garaje de tu abuela? Echo de menos esa parte salvaje tuya. Con tu novio pareces monja llorando de la risa. Dame un finde y te vuelvo loca como en 2017. Quiero repetir lo del camping, ¿te acuerdas que casi nos pillan tus padres? El tipo con el que hablaba era su primo. El mismo del que me habló al principio. Y por las fechas, se habían visto 2 semanas antes, cuando ella me dijo que iba a visitar a su madre enferma en Zaragoza. Quise despertar a Laura a gritos. Quise romper cosas. Pero me quedé ahí, en silencio, como ese niño de 12 años vomitando en un baño. Al día siguiente, fingí que iba a trabajar, pero me quedé en casa. Revisé su portátil, su cuenta de Google, y me di cuenta que llevaba meses hablando con varios hombres. Uno de ellos, casado. Otro, exnovio. Pero con el primo había algo más. Vi fotos de ella con él, abrazados en la playa. La misma playa donde descubrí a mi madre hace 16 años. El círculo se cerraba. Esa noche la enfrenté. No gritó. No lloró. No negó. Solo me dijo. No sé por qué lo hice. Tal vez no sé amar de forma sana. Fue algo físico. Nada más. No te lo conté porque sabía que te ibas a ir. Me fui al día siguiente. Dejé el piso. Le pedí a un amigo que me ayudara a sacar mis cosas mientras ella estaba en clase. Nunca más le escribí. Ni siquiera cuando me rogó por WhatsApp durante semanas. La bloqueé de todo. Lo peor no fue la traición. Fue ver cómo había elegido a alguien de su pasado, con quien compartía secretos familiares, como hizo mi madre, como hizo mi padre, como si la historia me estuviera siguiendo. Estuve en terapia 6 meses. Descubrí que no confiaba en nadie, ni en mí mismo. Me culpaba por haber elegido mal. Me preguntaba si estaba maldito. Pero con el tiempo entendí algo, el problema no era el amor. Era ignorar las señales. Era aceptar cosas pequeñas al principio. Era confiar ciegamente porque te daba miedo repetir la historia de tus padres. Hoy vivo solo. Me reconstruí. No estoy cerrado al amor, pero ya no idealizo a nadie. Y si estás leyendo esto y crees que lo tuyo no es tan grave, déjame decirte. Si te duele, si te rompe, si lo intuyes, entonces sí es grave. El pasado de las personas importa. Especialmente cuando ese pasado nunca se ha cerrado del todo y puede reaparecer para destruir tu presente. Porque a veces, no se trata de traumas, sino de patrones que nadie quiso romper. Actualización, mayo de 2025. El tiempo no siempre cura. A veces, te muestra con más claridad quién eras y quién ya no vas a volver a ser. Han pasado casi 17 meses desde que terminé con Laura, desde que recogí mis cosas del piso que compartíamos y me marché sin mirar atrás. Pensé que todo acabaría ahí. Que cerrar la puerta sería suficiente. Spoiler, no lo fue. Después de la ruptura, pasé unos meses difíciles. Dormía mal, comía peor y me sentía vacío. No por Laura, sino por mí. Por todo lo que permití. Por lo que no vi o no quise ver. Pero aquí va lo que nadie te dice después de salir de una relación así: el problema no desaparece cuando la persona se va. Te quedas tú. Con tus ideas rotas, tus cicatrices, tus dudas. Lo que pasó con Laura. En marzo de este año, me escribió desde otro número. Un mensaje largo, de esos que parecen un testamento. Solo quiero que sepas que he empezado terapia. Me he dado cuenta del daño que te hice. De cómo repetí patrones que vi en mi casa. Nunca me perdonaré haberte lastimado. Espero que estés bien, Iker. Que alguien te dé el amor que yo no supe darte. No le respondí. No porque la odiara, sino porque ya no era mi responsabilidad cargar con su redención. Pero unos días después, me contactó una chica por Instagram. Una desconocida. Su nombre, Sara. Resulta que era la exnovia de Álvaro, el primo.
Llevaban juntos desde 2021, vivían en Murcia y tenían planes de casarse. Había encontrado los mensajes de Laura en una cuenta antigua de él, gracias a una copia de seguridad en su Google Drive. Habían estado viéndose mientras ella salía conmigo y él ya estaba comprometido con Sara. ¿La mejor parte? Sara descubrió que no solo la engañó con Laura, sino con otra prima suya más joven. Sí. Lo que empezó como una curiosidad de adolescentes había crecido en él como una costumbre. Un patrón depravado que arrastraba desde la adolescencia. Sara canceló la boda. Lo echó de la casa. Y me agradeció por contar mi historia, porque gracias a eso ella empezó a sospechar. Así que sí. Laura y Álvaro destruyeron no solo lo nuestro, sino también lo de ellos. Karma trabajando a jornada completa. Lo que pasó con mis padres. Pensé que no iba a sorprenderme más nada. Pero el pasado no deja de escarbar si tú no lo entierras del todo. Hace 2 meses, me encontré con mi madre en una reunión familiar. Hacía tiempo que no hablábamos más allá de lo superficial. Pero ese día, después de unas copas de vino, me dijo: sé que crees que fui una mala madre. Que te arruiné la infancia. Y quizás tengas razón. Pero yo también fui una hija rota. Solo repetí lo que vi. Le pregunté qué quería decir. Y ahí me confesó algo que me heló el cuerpo. Su padre, mi abuelo, también tuvo una doble vida por más de 20 años. Y su madre, mi abuela, lo sabía. Lo permitía. Se callaba. Por miedo, por vergüenza, por dependencia económica. Y mi madre, de niña, vivió lo mismo que yo: traiciones, silencios, tensión en casa. Entendí en ese momento que el ciclo viene de generaciones atrás. Que no fui el primero. Que mi historia estaba escrita antes de nacer. Pero también me di cuenta de que tenía una oportunidad de ser el que rompe con todo eso. Mi vida hoy. Estoy viviendo en Barcelona, en un piso pequeño pero mío. Trabajo como desarrollador freelance. He conocido a alguien. Se llama Noah. Llevamos 5 meses saliendo. No es perfecta. Ni yo tampoco. Pero hemos sido brutalmente honestos desde el primer día. Le conté todo sobre mi familia, sobre Laura, sobre mis miedos. Ella también tenía heridas propias. Y en lugar de huir, me dijo: no tienes que demostrarme que eres diferente. Solo tienes que ser tú. Si duele, lo hablamos. Si molesta, se dice. Si se rompe, se arregla o se deja, pero sin mentiras. Y por primera vez en años, me sentí en paz. Reflexión final. No todos los traumas se heredan, pero todos los silencios sí. Los secretos que ocultamos, las traiciones que toleramos, las señales que ignoramos, todo eso forma parte del ciclo. Mi historia no tuvo un final feliz de película. Pero tuvo un nuevo comienzo real. Y a veces, eso es aún mejor.